En lo más profundo del bosque, bajo el susurro de los árboles y el canto de las aves, vivían Cirilo, un venado macho de gran porte, y su cervatillo, Matías. Eran una familia que había conocido el amor y la paz, pero ahora se encontraban sumidos en la tristeza. Hacía poco tiempo, un depredador feroz había arrebatado la vida de la madre de Matías, dejando un vacío inmenso en sus corazones. La madre de Matías no era solo el sustento físico de la familia, era el alma que mantenía la unidad entre ellos. Siempre atenta, cariñosa y firme, había cuidado de Matías con la delicadeza de una madre protectora, y había amado a Cirilo con una profundidad que ahora parecía inalcanzable. Su partida no solo había dejado a Matías huérfano de madre, sino que había arrancado a Cirilo una parte de sí mismo. El venado no podía evitar sentirse culpable. Como macho de la manada, se suponía que debía ser el protector, el guardián, y no había estado allí en ese momento crucial. La sombra de aquel día se cernía sobre él cada vez que miraba a Matías, quien, en su inocencia, no comprendía del todo la magnitud de la tragedia. Matías, aunque era aún muy joven, sentía la ausencia de su madre en cada rincón del bosque. Recordaba sus caricias, su calor y ese día aterrador en el que todo cambió. El pequeño cervatillo solía alejarse de los demás animales para llorar en silencio, recordando la figura de su madre en los momentos en que ella solía acurrucarlo. Las noches eran las peores, la oscuridad lo envolvía en recuerdos dolorosos, y Cirilo, aunque intentaba consolarlo, también estaba devastado. Cirilo, quien hasta entonces había sido un padre amoroso, ahora se encontraba en una situación que jamás imaginó. No solo debía procesar su propio dolor, sino que debía encontrar la manera de consolar a su hijo, quien parecía hundirse más y más en la tristeza. El dolor de Cirilo no era solo por la pérdida de su pareja, sino por el sentimiento de impotencia que lo invadía cada vez que veía a Matías sufrir. No sabía cómo llenar ese vacío, cómo hacer que su hijo dejara de sentirse solo y abandonado. Cada lágrima de Matías le recordaba a Cirilo que no había logrado proteger a su familia. El bosque, que antes era un lugar de alegría y risas, ahora se había vuelto silencioso. Los días pasaban lentamente, y la tristeza parecía impregnar cada rincón de su hogar. Cirilo sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? ¿Cómo enfrentarse a un dolor tan profundo, a una pérdida tan grande? Cirilo sentía que sus fuerzas flaqueaban, pero algo dentro de él le decía que no podía rendirse. Matías dependía de él, y aunque se sentía culpable, sabía que debía ser fuerte por su hijo. En medio de este dolor tan profundo, Cirilo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Una mañana, mientras caminaba por el bosque, abatido por la tristeza, se detuvo junto a un imponente roble. El árbol, con sus raíces profundas y su tronco firme, le recordó que aunque los vientos pueden ser fuertes, los seres con raíces profundas pueden resistir las tormentas. En ese momento, Cirilo comprendió que aunque había fallado al proteger a su pareja, no podía fallar nuevamente con Matías. Debía ser fuerte, no solo por él, sino por su hijo. El dolor lo había debilitado, pero el amor por Matías lo fortalecía. Esa misma tarde, al regresar a casa, Cirilo miró a Matías con una nueva determinación. Se arrodilló frente a él, lo miró directamente a los ojos y con voz firme pero llena de amor, le hizo una promesa. Matías, a partir de ahora, no permitiré que nada malo te ocurra. Te protegeré con todas mis fuerzas y nunca dejaré que sufras de nuevo. Matías, quien estaba acostumbrado a ver a su padre abatido, quedó sorprendido ante el cambio en su tono y en su postura. Aunque era pequeño, podía sentir que esas palabras llevaban consigo una fuerza especial. Su padre estaba decidido a hacer lo imposible por él, y aunque su dolor no se disipaba de inmediato, las palabras de Cirilo le brindaron una pequeña esperanza. Cirilo, por su parte, sabía que no sería fácil cumplir esa promesa.
Los depredadores seguían merodeando el bosque y los peligros acechaban en cada rincón. Pero estaba decidido. A partir de ese momento, cada acción suya estaría guiada por el deseo de proteger a su hijo, de hacerlo feliz, de cumplir su promesa de que Matías nunca volvería a sentir el mismo dolor que había sentido cuando perdió a su madre. Con la promesa aún fresca en su mente, Cirilo comenzó a actuar. Cada día se esforzaba por hacer todo lo posible para que Matías estuviera contento. Si Matías quería explorar una nueva parte del bosque, Cirilo lo llevaba. Si Matías deseaba algún fruto especial, Cirilo recorría kilómetros hasta encontrarlo. Y cuando Matías empezaba a recordar a su madre, Cirilo rápidamente lo distraía con juegos o aventuras, con la esperanza de alejarlo del dolor. Al principio, esto parecía funcionar. Matías, aún joven y vulnerable, comenzó a reír nuevamente. Las lágrimas se volvieron menos frecuentes y sus días se llenaron de aventuras junto a su padre. Pero lo que Cirilo no comprendía era que estaba creando una burbuja alrededor de su hijo, una burbuja que no podía durar para siempre. Cada vez que Matías mostraba una señal de tristeza o frustración, Cirilo intervenía, cumpliendo con cualquier capricho o demanda. Para Cirilo, la felicidad de su hijo dependía de satisfacer todas sus necesidades y deseos, sin darse cuenta de que, a largo plazo, esto podía hacer más daño que bien. Matías, al verse colmado de atenciones y regalos, comenzó a desarrollar una dependencia hacia su padre. Pronto, no solo pedía cosas, sino que exigía que sus deseos fueran cumplidos de inmediato. Cirilo, cegado por su promesa y su deseo de no ver a su hijo sufrir, accedía a todo. Si Matías quería quedarse en un lugar peligroso más tiempo de lo aconsejable, Cirilo cedía. Si Matías decidía no colaborar en las tareas del día, Cirilo lo permitía. Es solo un niño, pensaba el padre. Ha sufrido tanto, lo mínimo que puedo hacer es darle lo que pide. Con el paso del tiempo, la falta de límites que Cirilo había impuesto en su afán por proteger a Matías comenzó a tener consecuencias evidentes. Matías, quien antes había sido un cervatillo tímido y triste por la pérdida de su madre, ahora mostraba un comportamiento cada vez más difícil. La ausencia de reglas y la indulgencia continua lo habían transformado en un joven arrogante, caprichoso y exigente. Aunque Cirilo intentaba justificar las acciones de su hijo, dentro de sí, empezaba a darse cuenta de que la situación estaba fuera de control. Los berrinches de Matías se volvieron cada vez más frecuentes y desmedidos. Al principio, Cirilo había visto en estos arrebatos un reflejo del dolor no resuelto por la pérdida de su madre, pero ahora notaba que cualquier pequeña frustración provocaba una tormenta en su hijo. Si no obtenía lo que quería al instante, Matías se lanzaba al suelo, pateando y gritando sin descanso hasta que su padre cedía. Y Cirilo, incapaz de soportar la idea de que su hijo sufriera o llorara, accedía una y otra vez. Pronto, las demandas de Matías comenzaron a volverse más irracionales. Ya no era solo pedir su comida favorita o un lugar específico para descansar. Ahora exigía cosas imposibles, como cambiar de lugar los nidos de otros animales o prohibirles el paso por ciertas zonas del bosque. Cuando no se cumplían sus deseos, Matías no solo hacía berrinches, sino que empezó a alzarle la voz a su padre de manera agresiva. Cada vez que Cirilo intentaba razonar con él o negarle algo, Matías gritaba furioso, sin ningún tipo de respeto. Un día, mientras paseaban por el bosque, Matías le exigió a Cirilo que le dejara ir solo a una zona peligrosa que estaba cerca de las montañas, un lugar donde solían acechar los depredadores. Cirilo, temeroso por la seguridad de su hijo, le dijo con calma que no era seguro y que era mejor regresar al claro donde normalmente descansaban. Pero Matías, en lugar de entender, se enfureció. Con los ojos llenos de rabia, se plantó frente a su padre y, por primera vez, le gritó: «Tú no eres mi dueño, siempre me dices qué hacer y estoy cansado de que me controles, eres un cobarde».
Esas palabras, dichas con tanta ira y desprecio, golpearon a Cirilo como una flecha en el corazón. Nunca antes su hijo le había hablado de esa manera. Se quedó en silencio, con la cabeza gacha y el corazón roto, incapaz de responder. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer frente a Matías. Quería decirle que solo intentaba protegerlo, que todo lo hacía por su bien, pero no pudo. La verdad era que él mismo empezaba a dudar si sus acciones realmente estaban beneficiando a su hijo. Matías, al ver la reacción de su padre, no se detuvo. Sintiendo que tenía el poder en sus manos, continuó: «Eres patético, siempre haciéndome sentir culpable por la muerte de mamá, deja de tratarme como si fuera un bebé. Si no puedes protegerme, entonces déjame en paz». Con esas últimas palabras, Matías se alejó corriendo hacia la dirección opuesta, dejándolo solo en el claro. Cirilo, destrozado, cayó al suelo. Por primera vez, sintió que había fallado como padre, no porque no pudiera proteger a Matías de los peligros del bosque, sino porque lo había protegido de las realidades de la vida. ¿Cómo había llegado todo a ese punto? ¿Cómo había permitido que su propio hijo lo tratara con tanto desprecio? Aunque aún amaba a Matías más que a su propia vida, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. En medio de su desesperación, Cirilo comenzó a caminar sin rumbo por el bosque. Las palabras de su hijo resonaban una y otra vez en su mente: «Eres un cobarde, no eres mi dueño, deja de tratarme como un bebé». Su corazón estaba lleno de dolor y no podía dejar de pensar en cómo había permitido que su relación con Matías llegara a ese punto. Cada paso que daba en el sendero del bosque lo sumía más y más en sus pensamientos, mientras los árboles parecían observarlo en silencio, como testigos de su sufrimiento. En su andar, Cirilo llegó a una zona que solía evitar, un lugar apartado del bosque donde los animales más viejos y sabios pasaban el tiempo. Entre ellos estaba Aria, una tortuga anciana que había conocido a Cirilo desde que él mismo era joven. Aria, con su caminar lento y su mirada profunda, era una figura respetada por todos en el bosque. Siempre tenía una palabra de sabiduría para aquellos que lo necesitaban y aunque era discreta, parecía saber cuando alguien estaba pasando por un momento difícil. Cirilo, sumido en sus pensamientos, no la vio de inmediato, pero Aria lo reconoció al instante. Cirilo, lo llamó con su voz suave pero firme: «¿Qué te trae por aquí, amigo mío?». Cirilo, distraído por la nube de emociones que lo envolvía, no respondió al principio. Aria, entendiendo que algo pesaba en su corazón, se acercó lentamente. Finalmente, Cirilo levantó la vista y la vio. Aunque siempre había intentado mantener una postura fuerte y protectora, en ese momento se sintió incapaz de ocultar su dolor. Con la mirada abatida y la voz quebrada, le respondió: «No sé qué hacer, Aria. Mi hijo, Matías, ya no me respeta. Le he dado todo, he intentado protegerlo, he hecho todo lo que podía para hacerlo feliz, pero ahora me trata con desprecio. Me culpa por todo, incluso por la muerte de su madre. Y lo peor es que tiene razón. No lo protegí cuando más lo necesitaba. Fallé como padre». Aria lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Sabía que Cirilo necesitaba desahogarse, que las palabras que había guardado por tanto tiempo estaban saliendo ahora como un torrente imparable. Cuando él terminó de hablar, Aria, con la paciencia que la caracterizaba, tomó una pausa antes de responder. «Cirilo», comenzó lentamente, «el dolor que sientes es profundo, y te entiendo. Perder a alguien que amas es una de las pruebas más difíciles que la vida nos pone, y es natural querer proteger a los que quedan a tu lado. Pero, ¿te has preguntado si protegerlo de todo, incluso del dolor, es realmente lo que él necesita?». Cirilo la miró, confundido. ¿Acaso no era ese su deber como padre? ¿Proteger a su hijo, asegurarse de que no sufra?
Aria continuó, yo también pasé por algo similar. Mi hermano, como sabes, nació con una pata más pequeña. Mis padres, por miedo a que sufriera, lo trataron con una indulgencia exagerada, siempre protegiéndolo de todo, mientras a mí me enseñaban a ser fuerte, a trabajar, a enfrentar la vida con responsabilidad. ¿Sabes qué ocurrió? Mientras yo aprendí a valorar cada pequeña cosa y a ser independiente, mi hermano creció esperando que el mundo le diera todo. Ahora es infeliz, porque la vida no es como él esperaba. No ha formado su propia familia y sigue esperando que alguien más lo cuide. Y lo peor es que culpa al mundo por no cumplir con sus expectativas. Cirilo escuchaba atentamente, y por primera vez, las palabras de Aria comenzaron a resonar dentro de él. ¿Estaba haciendo lo mismo con Matías? ¿Había evitado que su hijo enfrentara la vida por miedo a verlo sufrir? Cirilo, continuó Aria, amar a tu hijo no significa evitarle todo dolor. Significa enseñarle a enfrentar la vida, con sus alegrías y sus desafíos. El dolor, la frustración, incluso los errores, son parte de crecer. Protegerlo de todo solo le hace daño, porque lo estás alejando de las lecciones que necesita aprender para ser feliz en el futuro. Ahora no lo ve, pero si sigues por este camino, será aún más infeliz. Después de la conversación con Aria, Cirilo se quedó un rato más en el claro del bosque, reflexionando sobre las palabras de su vieja amiga. Nunca había considerado que, al intentar proteger a Matías de todo mal, lo estaba privando de las herramientas necesarias para crecer. En su mente, todo lo que hacía era por amor, pero ahora veía que ese amor estaba malentendido. El dolor que él había experimentado, la culpa que sentía por la muerte de su pareja, lo habían llevado a sobreproteger a su hijo, a evitarle cualquier sufrimiento, como si así pudiera compensar su propia pérdida. Cirilo comprendió que el sufrimiento era inevitable y que al intentar crear una burbuja de protección alrededor de Matías, lo había hecho más vulnerable. Lo había malcriado, le había permitido creer que sus deseos debían ser siempre satisfechos, y lo peor de todo, lo había alejado de la realidad de la vida. Sabía que tenía que cambiar, que debía encontrar una manera de enseñarle a Matías las lecciones que no le había dado hasta ahora. Pero también sabía que no sería fácil. Matías estaba acostumbrado a que su padre cediera ante sus berrinches, y cualquier cambio en esa dinámica seguramente sería recibido con resistencia. Después de haber reflexionado profundamente sobre sus errores, Cirilo sabía que tenía que enfrentar a Matías. Era un momento que había estado evitando durante mucho tiempo, pero ya no podía postergarlo más. La relación entre ellos estaba rota, y si no actuaba ahora, temía que el daño fuera irreparable. Aún con temor en el corazón, decidió que era el momento de hablar con su hijo, no solo como padre, sino como alguien que también estaba aprendiendo. Al día siguiente, esperó a que Matías regresara al claro después de haber estado corriendo por el bosque, como solía hacer todas las mañanas. Matías apareció saltando con su energía habitual, pero al ver la expresión seria de su padre, detuvo su andar y frunció el ceño. Algo en el ambiente había cambiado, y lo sintió de inmediato. Matías, necesitamos hablar, dijo Cirilo con voz calmada pero firme. Matías, aún con algo de hostilidad en su mirada, se sentó a regañadientes frente a su padre. ¿Qué es lo que quieres ahora?, preguntó. Sus palabras estaban teñidas de resentimiento, pero Cirilo se mantuvo sereno. Sé que estás enojado conmigo, y tienes razón para sentirte así, comenzó Cirilo, tomando un profundo respiro. He cometido muchos errores. Te he dado todo lo que has querido porque pensé que eso te haría feliz, que te protegería del dolor que yo mismo sentí cuando perdimos a tu madre. Pero ahora veo que eso no era lo que necesitabas. Matías lo miró, confundido. Nunca había escuchado a su padre hablar de esta manera, tan vulnerable y honesto. A pesar de su orgullo,
algo en las palabras de Cirilo comenzó a resonar dentro de él. Te he mimado demasiado, y al hacerlo, te he fallado, continuó Cirilo. Pensé que, al cumplir tus deseos, estaba protegiéndote, pero lo único que hice fue evitar que aprendieras cosas importantes sobre la vida. No es fácil para mí decir esto, pero entiendo ahora que las cosas tienen que cambiar. Matías seguía en silencio, pero la dureza en su expresión empezaba a suavizarse. Había algo en la manera en que su padre hablaba que lo hacía sentir incómodo, como si por primera vez estuviera viendo a Cirilo desde una nueva perspectiva, una de vulnerabilidad que nunca había considerado. Cirilo prosiguió: a partir de ahora, las cosas serán diferentes. Ya no será todo a tu manera. Habrá reglas, responsabilidades y consecuencias. No porque quiera hacerte sentir mal, sino porque es mi deber enseñarte a ser responsable, a trabajar por lo que quieres. La vida no es fácil, Matías, y es mejor que empieces a entenderlo ahora. Matías, incapaz de contenerse más, estalló: ¿y por qué debería escucharte ahora? Todo este tiempo me has dejado hacer lo que quería, y ahora vienes con esto. Su voz temblaba de frustración, pero detrás de ese estallido, había una chispa de confusión, tal vez incluso miedo. Cirilo lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Porque te amo, hijo. Y porque me equivoqué al no ser el padre que necesitabas. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo empezar de nuevo, si tú me lo permites. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, pero no incómodo. Era un silencio cargado de introspección, mientras Matías procesaba lo que su padre le estaba diciendo. No era fácil para él, pero algo dentro de su corazón comenzó a cambiar. Las palabras de su padre tocaban una parte de él que había estado enterrada bajo la frustración y el dolor. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó finalmente Matías, su tono mucho más suave. Cirilo sonrió levemente, agradecido de ver una apertura en su hijo. No es lo que yo quiero que hagas. Es lo que necesitamos hacer juntos. A partir de ahora, seremos un equipo. Tendrás responsabilidades en el bosque, deberás respetar a los demás y a ti mismo. Aprenderás que no todo se consigue con berrinches y gritos, sino con esfuerzo y dedicación. Los días que siguieron a esa conversación no fueron fáciles ni para Cirilo ni para Matías. Ambos tenían que ajustarse a una nueva realidad, donde las reglas y los límites empezaron a tomar forma. Al principio, Matías luchaba contra los cambios, rebelándose contra las nuevas responsabilidades que su padre le asignaba. Acostumbrado a obtener todo lo que quería sin esfuerzo, encontraba frustrante tener que hacer tareas como ayudar a recolectar alimentos o limpiar el claro donde vivían. El primer día que Cirilo le pidió que buscara frutas para el desayuno, Matías regresó quejándose de que el trabajo era aburrido y cansado. No veo por qué tengo que hacer esto, si siempre lo haces tú, protestó. Pero Cirilo, firme en su decisión, no cedió. La vida está llena de cosas que no siempre nos gustan, Matías. Pero eso no significa que no sean importantes. Si quieres disfrutar de la comida, debes entender el valor de conseguirla. Poco a poco, y con muchas quejas al principio, Matías comenzó a cumplir con sus nuevas responsabilidades. Y aunque al principio lo hacía de mala gana, con el tiempo empezó a encontrar cierto placer en el trabajo bien hecho. Hubo un día en particular que marcó un punto de inflexión. Matías había salido temprano a recolectar ramas y hojas para construir un nuevo refugio, y al terminar, se dio cuenta de que había hecho algo por sí mismo. El refugio, aunque pequeño y sencillo, era un logro del que se sentía orgulloso. Cuando Cirilo llegó y vio lo que su hijo había construido, no pudo ocultar su sonrisa de orgullo. «Hiciste un buen trabajo, Matías», le dijo, palmeándole el lomo. ¿Ves lo que puedes lograr cuando te esfuerzas? Matías, aunque no lo admitió en voz alta, sintió un calor en su pecho al escuchar las palabras de su padre.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su esfuerzo era valorado, y más importante aún, que él mismo era capaz de hacer algo por su cuenta. Ese pequeño momento marcó el comienzo de un cambio más profundo en su actitud. Con el tiempo, Matías empezó a comprender que la felicidad no provenía de obtener todo lo que quería, sino del esfuerzo y la dedicación. Los berrinches disminuyeron y el respeto hacia su padre comenzó a florecer nuevamente. Cirilo, por su parte, también estaba aprendiendo. Aunque había impuesto nuevas reglas, lo hacía con amor y paciencia, guiando a su hijo en el proceso de madurar. Un día, Cirilo decidió que era momento de que Matías enfrentara la realidad del mundo exterior. Lo llevó a una zona del bosque que siempre había evitado, donde la naturaleza mostraba su lado más implacable. Aquí, los animales luchaban por sobrevivir en un entorno donde la comida era escasa y los depredadores acechaban en cada rincón. Este es el mundo real, Matías, dijo Cirilo mientras caminaban entre árboles caídos y rocas afiladas. Aquí, los animales no tienen el lujo de berrinches ni deseos cumplidos. Aquí, luchan cada día por su vida, por su comida, por su refugio. Matías observaba en silencio, impresionado por lo que veía. Hasta ahora, había vivido en una burbuja donde todo parecía fácil, donde sus deseos eran órdenes y no había consecuencias. Pero aquí, en esta parte del bosque, la realidad era dura y despiadada. Mientras caminaban, se encontraron con un pequeño grupo de conejos que buscaban comida desesperadamente. Sus costillas sobresalían bajo su piel delgada, y sus ojos reflejaban la fatiga. «Mira cómo luchan, Matías», señaló Cirilo. «Ellos no esperan que alguien les dé lo que necesitan. Trabajan duro, día y noche, para sobrevivir. Y a veces, ni siquiera eso es suficiente». Matías, sintiendo una mezcla de compasión y vergüenza, empezó a comprender algo que nunca había considerado antes: la vida no era fácil, y no todo lo que quería le sería dado sin esfuerzo. En ese momento, entendió que tenía mucho que aprender sobre la realidad del mundo en el que vivía. Con el tiempo, tanto Cirilo como Matías comenzaron a encontrar un nuevo equilibrio en su relación. Padre e hijo, que alguna vez estuvieron atrapados en un ciclo de indulgencia y berrinches, ahora trabajaban juntos hacia un objetivo común: ser mejores, crecer y aprender mutuamente. Matías aprendió a valorar el esfuerzo, la disciplina y el respeto, mientras que Cirilo entendió que, aunque el amor era importante, también lo era enseñar a su hijo a ser responsable y enfrentar la vida con valentía. Ambos cometieron errores, pero fue a través de esos errores que lograron encontrar una nueva forma de ser familia. Así, padre e hijo siguieron adelante, enfrentando juntos los desafíos que la vida les presentaba. Pero ahora, lo hacían desde un lugar de respeto mutuo, sabiendo que el verdadero amor no consistía en cumplir todos los deseos, sino en guiar y enseñar, incluso cuando era difícil. La historia de Cirilo y Matías nos deja una profunda lección sobre la vida, el amor y las responsabilidades que conlleva ser padres e hijos. No es una historia sobre héroes invencibles o finales mágicos, sino sobre el crecimiento personal que todos, en algún momento, necesitamos enfrentar. Cirilo, como muchos padres, confundió el amor con la complacencia. Al proteger a su hijo de cualquier tipo de dificultad o frustración, pensó que estaba haciéndolo feliz. Sin embargo, en su afán por evitarle sufrimientos, terminó quitándole la oportunidad de aprender a lidiar con las realidades del mundo. Este error, que es tan común en la vida de muchas personas, nos recuerda que el verdadero amor no se trata solo de dar, sino también de enseñar, guiar y preparar a los seres queridos para enfrentar la vida por sí mismos. Por otro lado, Matías nos muestra que el ser humano, al igual que cualquier criatura en la naturaleza, necesita límites y retos para crecer. La libertad sin responsabilidad puede conducir a la confusión, el egoísmo y la insatisfacción.
En su caso, aprendió que la verdadera felicidad no radica en obtener todo lo que queremos sin esfuerzo, sino en trabajar por lo que necesitamos, aprender de nuestros errores y ganarnos lo que valoramos. Esta es una lección crucial que podemos aplicar en nuestras vidas diarias. ¿Cuántas veces hemos deseado que las cosas sean más fáciles? ¿Cuántas veces hemos querido que el mundo se acomode a nuestros deseos? La realidad es que la vida es un constante desafío, lleno de momentos difíciles y pruebas. Pero es en esos momentos de esfuerzo y superación donde realmente crecemos y aprendemos quiénes somos. Al final, esta historia nos habla del equilibrio que todos debemos encontrar, entre dar amor y enseñar responsabilidad, entre pedir ayuda y aprender a ser autosuficientes, entre soñar con lo que queremos y trabajar por ello. El autoconocimiento, como lo descubrieron Cirilo y Matías, es un proceso continuo. A medida que avanzamos en la vida, debemos aprender a enfrentar nuestras debilidades, reconocer nuestros errores y encontrar el valor para corregir nuestro camino. Todos podemos vernos reflejados en esta historia de alguna manera. Ya sea como padres, hijos, hermanos o amigos, todos jugamos un papel en el desarrollo de los demás y en nuestro propio crecimiento. A veces, necesitamos recordar que nuestros mayores aprendizajes provienen de los desafíos que enfrentamos y que el verdadero amor no se mide por lo que damos, sino por cómo ayudamos a los demás a ser mejores. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que te haya dejado algo valioso para reflexionar en tu propio camino. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un like, y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor compártela con ellos. Recuerda que a veces, una simple historia puede tener un gran impacto en la vida de alguien más. Saludos y bendiciones. Que sigas creciendo en amor, sabiduría y autoconocimiento.